Imagina por un instante el cielo, ese lugar descrito como un espacio de gloria y alabanza incesante, donde millones de ángeles entonan cánticos sin pausa, donde la voz de los redimidos se eleva como un mar de gratitud, donde día y noche no cesa el clamor. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ahora imagina que de repente todo ese sonido, toda esa música, toda esa vibración celestial se detiene. Un silencio absoluto cubre los cielos. Ningún ala se mueve, ninguna voz canta, ninguna trompeta suena. Solo silencio. Un silencio tan profundo que estremece más que el estruendo de 1000 tormentas. Ese es el cuadro que nos presenta Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Este no es un detalle sin importancia, no es una nota pasajera en el libro de las visiones. Es una señal solemne, un anuncio de que algo de proporciones eternas está a punto de acontecer. El cielo calla porque la historia de la humanidad llega a su momento más decisivo, porque la misericordia ha recorrido ya su último tramo y la justicia está a punto de manifestarse en toda su magnitud. Es el preludio de los juicios finales, el instante en que el universo entero guarda la respiración porque la paciencia divina se ha agotado y el desenlace se aproxima. El silencio en el cielo es más aterrador que cualquier estruendo en la tierra, porque revela que ya no hay nada más que decir, que los mensajes fueron dados, que las advertencias fueron proclamadas, que la cruz ya habló con toda su elocuencia y que ahora lo único que resta es ejecutar lo que estaba anunciado. Es un silencio cargado de solemnidad, como la pausa antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva, como el instante previo a que el verdugo levante la espada, como la calma que antecede a la tormenta más feroz. Ese día que todo callará no es un mito ni una exageración apocalíptica, es una profecía que muestra la seriedad del plan de Dios. El cielo callará, y ese silencio resonará más fuerte que 1000 voces humanas. Será la confirmación de que el tiempo se acabó, de que el reloj profético marcó su última hora, de que las decisiones ya fueron tomadas. Y si hoy estas palabras llegan a ti, es porque todavía estás en el tiempo de la gracia, porque aún puedes escuchar la voz de Dios que llama, porque todavía hay oportunidad de arrepentimiento. Por eso este mensaje no es para entretener ni para asustar sin propósito, es un llamado directo a tu corazón. ¿Qué harás cuando el cielo calle? ¿Qué decisión tomarás hoy que determine tu destino cuando llegue ese día? No ignores las señales, no endurezcas tu corazón, no pospongas la entrega que el cielo te pide. Este es el tiempo de consagrarse, de buscar a Dios, de arrepentirse antes de que el silencio eterno lo cubra todo. Y aquí quiero hacerte una invitación especial. Si este tema toca tu vida, si sientes que la palabra está hablándote directamente, te animo a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje. Suscríbete ahora mismo a este canal, comenta tu impresión sobre lo que significa para ti este silencio profético y comparte este video con otros, porque quizá sea el último llamado que alguien cercano a ti necesite escuchar. Tu participación no es solo apoyo, es también parte de la misión de difundir la verdad antes de que llegue el día en que todo callará. Bloque 2. El séptimo sello. El libro del Apocalipsis nos conduce a través de una secuencia solemne y progresiva de sellos que van siendo abiertos en la visión del apóstol Juan. Cada sello descorre un velo, cada apertura revela una escena de la historia humana y de la lucha cósmica entre Cristo y las fuerzas del mal. El primero nos muestra al caballo blanco, símbolo de la predicación del Evangelio. El segundo, el caballo rojo, portador de guerra y sangre. El tercero, el caballo negro, que trae hambre y desigualdad. El cuarto, el caballo amarillo, que representa muerte y pestilencia. El quinto, las almas de los mártires clamando justicia.
El sexto, señales cósmicas que anuncian la cercanía del fin. Todo parece un crescendo de advertencias, un avance dramático hacia el clímax del plan de Dios. Pero cuando se abre el séptimo sello, la narrativa da un giro inesperado. No aparece un nuevo caballo, no surge una nueva figura aterradora, no se describe un nuevo cataclismo inmediato. Lo que se presenta es algo aún más inquietante: silencio. Un silencio absoluto que envuelve al cielo entero por un lapso de media hora profética. Este detalle, que parece tan breve, encierra un significado insondable. Es como si el universo entero, con todos sus ángeles y criaturas, detuviera su canto, apagara sus instrumentos, contuviera su respiración y esperara en tensión el desenlace. Ese silencio no es vacío, no es insignificancia. Es el preludio solemne de los juicios más terribles que jamás han de caer sobre la tierra. El séptimo sello es la puerta de entrada al derramamiento de las trompetas y de las copas de la ira divina. Es la línea divisoria entre la paciencia prolongada de Dios y la manifestación plena de su justicia. Todo el cielo guarda silencio porque sabe que lo que viene es irreversible, que la historia ha llegado a un punto sin retorno. El contraste es impactante. El cielo, que según la Escritura está lleno de alabanza incesante, de coros de ángeles que día y noche proclaman la santidad de Dios, de pronto calla. Ese coro que nunca cesa, esa música eterna, ese júbilo celestial, se interrumpe de golpe. Y el silencio que sigue es tan sobrecogedor que Juan lo describe con precisión, como por media hora. No se trata de una pausa cualquiera, sino de una suspensión cargada de significado. El universo entero reconoce que la misericordia ha llegado a su límite y que ahora comienza la etapa final. El séptimo sello también puede entenderse como la confirmación de que el plan de Dios está completo. Los sellos eran parte de un libro sellado que nadie podía abrir, excepto el Cordero inmolado. Cristo, el único digno, lo fue abriendo uno por uno, hasta llegar al último. Y al abrir el séptimo, no queda nada más oculto, no queda nada más sellado. No hay secretos pendientes. El destino de la humanidad está decidido y el cielo guarda silencio como un tribunal que aguarda el veredicto final. Ese silencio es el eco de un decreto que ya está firmado, aunque todavía no se ha ejecutado. En ese silencio solemne también resuenan las oraciones de los santos, las súplicas de generaciones enteras que clamaron: ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Apocalipsis 6:10. Es como si el cielo callara para escuchar plenamente ese clamor, para mostrar que nada ha quedado olvidado, que cada lágrima fue guardada, que cada súplica tendrá su respuesta. El séptimo sello es la transición entre la espera dolorosa y la respuesta definitiva. Para nosotros, hoy, contemplar este séptimo sello es una advertencia solemne. Nos recuerda que la historia no se mueve al azar, que no estamos avanzando hacia un futuro incierto, sino hacia un desenlace escrito de antemano en el libro de Dios. El silencio del séptimo sello nos dice que la paciencia divina no es infinita, que llegará un punto en el que no habrá más mensajes, más llamados, más oportunidades. Y ese punto está más cerca de lo que imaginamos. El séptimo sello es, entonces, mucho más que una imagen poética. Es el sello de la consumación, la antesala del fin, el recordatorio de que vivimos en un tiempo de gracia que pronto se cerrará. Es la frontera invisible entre el «todavía hay oportunidad» y el «ya no habrá más». Cuando ese silencio se extienda, ya no quedará espacio para el arrepentimiento. La historia habrá terminado su capítulo humano y comenzará el capítulo eterno de la justicia divina. Por eso, leer hoy estas palabras no debe dejarnos indiferentes. El séptimo sello es un llamado a velar,
a estar atentos, a comprender la seriedad de los tiempos en que vivimos. Es la voz del cielo que, aun sin palabras, nos sacude y nos prepara para lo que viene. Porque cuando el último sello se abre y todo calla, ya no habrá más espacio para dudas ni para excusas. El séptimo sello marca el inicio del final, y cada uno de nosotros debe decidir en qué lado estará cuando ese silencio caiga sobre el universo. Bloque 3. El contraste del silencio. El contraste del silencio descrito en Apocalipsis 8:1 es quizá uno de los elementos más impactantes de toda la visión profética, porque el cielo, tal como lo revela la Escritura, no es un lugar callado. Allí se escuchan continuamente los coros de millones de ángeles que entonan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es un espacio de sonido perpetuo, de adoración ininterrumpida, de voces como de muchas aguas que se elevan en gratitud y reverencia. La liturgia celestial no conoce pausas, porque la santidad y la gloria de Dios son eternas. Sin embargo, en este momento específico, todo se detiene. Lo que siempre ha sido canto se convierte en silencio. Lo que siempre fue música se transforma en un vacío sonoro que sacude hasta los cimientos del universo. Ese contraste es lo que hace que el silencio sea tan sobrecogedor. Si la tierra está acostumbrada al bullicio de guerras, gritos de multitudes, risas vacías y llantos desgarradores, el cielo está acostumbrado a lo contrario: alabanza pura, armonía constante, melodías de gloria. Pero cuando el séptimo sello se abre, ni en la tierra ni en el cielo se escucha nada. El ruido del pecado queda eclipsado y el canto de los redimidos se interrumpe. El universo entero queda suspendido en un instante solemne. Ese contraste es tan fuerte que Juan no lo describe como una eternidad, sino como media hora, un periodo definido que marca la diferencia entre la eternidad de la alabanza y la pausa de la justicia. El silencio en medio de la adoración continua revela la magnitud del momento. No es que el cielo se quede sin razones para cantar, es que la seriedad del juicio que se aproxima exige silencio absoluto. Es el mismo contraste que experimentamos en un tribunal cuando, antes de pronunciarse la sentencia, todos los presentes callan en respeto. El juez alza la voz y en ese instante ningún sonido puede interrumpir. Así será en el cielo. El contraste del silencio será el preludio de que el juez del universo está a punto de hablar, no con palabras de gracia, sino con actos de justicia. Este contraste también subraya la diferencia entre la paciencia divina y la respuesta final de Dios. Durante siglos, el cielo ha acompañado a la humanidad con cánticos de esperanza, con voces proféticas, con susurros del Espíritu. Pero en ese instante, esos sonidos desaparecen, porque ya no hay nada más que añadir. Los mensajes han sido entregados, la cruz ha sido levantada, el Evangelio ha sido predicado. El silencio es la señal de que el tiempo de las palabras terminó y ha llegado el tiempo de las acciones definitivas. El contraste entre la proclamación constante y la pausa absoluta nos recuerda que la misericordia no es eterna en su oferta. Hay un límite, y ese límite se expresa en un silencio más elocuente que cualquier sermón. El silencio también pone de manifiesto la fragilidad de la humanidad, porque mientras los hombres buscan ruido para distraerse, entretenimiento para escapar de la verdad y bullicio para acallar sus conciencias, el cielo se atreve a callar en el momento más decisivo. Y cuando el cielo calla, la tierra ya no tiene a dónde huir. El contraste muestra la seriedad del día en que los hombres se darán cuenta de que el tiempo de la diversión y de la indiferencia terminó. El día que todo callará será un día en que ni los poderosos podrán usar sus discursos, ni los incrédulos podrán levantar sus burlas, ni los sabios podrán ofrecer sus argumentos,
frente al silencio del cielo, toda voz humana quedará apagada. Este contraste es, en última instancia, una enseñanza para nosotros hoy. Nos recuerda que la vida está llena de ruidos que nos alejan de lo esencial, que el mundo corre sin detenerse, llenando el tiempo con actividades, con noticias, con música, con voces que saturan los sentidos. Pero el cielo nos advierte que llegará un día en que todo callará, y en ese contraste se revelará la verdad. La pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentar ese silencio? ¿O necesitamos constantemente del ruido para escapar de lo que Dios quiere decirnos? El contraste del silencio es un espejo que nos obliga a mirarnos y a reconocer que, si no estamos en paz con el Cordero, ese silencio será más aterrador que cualquier sonido que hayamos escuchado en esta vida. Así, el contraste del silencio celestial no es un detalle insignificante, es un mensaje solemne. Nos enseña que el cielo no calla sin motivo, que su pausa tiene un propósito eterno. El día que todo callará será el día en que el contraste entre la gloria eterna y el juicio inminente quede expuesto con claridad. Ese silencio no será ausencia de sonido, será la proclamación más fuerte de que Dios está a punto de intervenir de manera definitiva en la historia humana. Y cuando ese contraste se manifieste, cada alma sabrá que el tiempo se acabó y que ya no habrá palabras suficientes para cambiar lo que está escrito en el libro del juicio. Bloque 4. Silencio cargado de juicio. El silencio del séptimo sello no es un vacío inocente, no es la calma pacífica de un atardecer tranquilo, ni el descanso sereno después de la tormenta. Es un silencio cargado, denso, que pesa sobre el universo como una nube que anuncia rayos y truenos. Es un silencio lleno de expectación, porque no significa ausencia de acción, sino inminencia de juicio. El cielo calla, porque lo que está a punto de suceder trasciende toda palabra, porque ninguna voz es suficiente para describir la magnitud de lo que vendrá. Es el silencio solemne antes del estallido de las trompetas, antes del derramamiento de las copas, antes de la ejecución de la ira divina. Imaginemos ese instante. Los ángeles, que constantemente alaban, se detienen. Los redimidos, que glorifican sin cesar, callan. El mismo trono de Dios, fuente de gloria eterna, permanece en un silencio imponente. Es como si el universo entero contuviera la respiración en reverencia al momento decisivo. Pero no es un silencio de paz, es un silencio de tensión. Como el campo de batalla antes de que suenen los cañones, como la sala de un tribunal justo antes de la sentencia, como el instante previo a que se libere una tormenta descomunal. Ese silencio está impregnado de juicio, porque lo que sigue es la manifestación más temida y esperada de toda la historia, la justicia de Dios desatada sin freno. El Apocalipsis nos enseña que tras ese silencio comienzan a sonar las trompetas. Cada trompeta desata catástrofes sobre la tierra, fuego mezclado con sangre, montañas ardientes cayendo al mar, aguas amargas que matan a multitudes, oscuridad que cubre cielos y astros, plagas demoníacas que atormentan a la humanidad. Y finalmente, la séptima trompeta anuncia que los reinos del mundo han pasado a ser del Señor y de su Cristo. Todo eso está contenido en ese silencio inicial, como una semilla cargada que explota en juicio. El silencio del séptimo sello es, en realidad, la antesala de los eventos más devastadores que el planeta jamás conocerá. Ese silencio cargado de juicio también es respuesta a los clamores de los santos. En Apocalipsis 6, las almas debajo del altar clamaban: ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? En el capítulo 8, ese clamor es atendido. El silencio precede al momento en que las oraciones de los justos son tomadas y mezcladas con incienso en el altar celestial.
Es la confirmación de que el cielo no ha olvidado el sufrimiento de su pueblo, de que las lágrimas derramadas no han sido en vano, de que el Dios justo finalmente hará justicia. Ese silencio es el espacio solemne en el que las súplicas de generaciones encuentran respuesta en los actos que están por desatarse. Pero hay algo aún más profundo en este silencio. Revela que el carácter de Dios es justo y perfecto. Durante siglos, los hombres se han preguntado por qué Dios tarda en intervenir, por qué no detiene el mal de inmediato, por qué permite que el pecado siga causando dolor. El silencio del séptimo sello es la respuesta, porque cada acto de juicio es meditado, porque el cielo no actúa con precipitación, porque el amor y la misericordia fueron extendidos hasta el límite. Ese silencio es la prueba de que cuando la justicia divina se manifieste, nadie podrá acusar a Dios de injusticia. Todos verán que se esperó lo suficiente, que se dio tiempo, que se ofreció misericordia una y otra vez. El silencio es la confirmación de que el juicio será justo, inapelable e inevitable. Para los impíos, ese silencio cargado de juicio será aterrador, porque comprenderán que la paciencia divina ha terminado, que ya no hay posibilidad de escapar. Y para los justos, será un momento solemne de reverencia y esperanza, porque sabrán que la vindicación ha llegado, que el Dios que prometió intervenir lo está haciendo. El mismo silencio tendrá dos significados distintos. Para unos, preludio de condena, para otros, preludio de redención. Hoy, leer sobre ese silencio cargado de juicio debería estremecernos. Nos recuerda que la historia no puede continuar indefinidamente, que hay un punto en el que la paciencia se convierte en sentencia. Nos advierte que no podemos vivir como si Dios no existiera, porque su silencio no es ausencia, es preparación, es la calma que anuncia el estruendo del juicio. Y cuando ese día llegue, ya no habrá excusas, ya no habrá lugar para el arrepentimiento tardío. El silencio del séptimo sello será la proclamación más solemne de que el tiempo de la gracia terminó y el juicio de Dios comenzó. Bloque 5. El clamor de los santos. Mientras el cielo guarda silencio tras la apertura del séptimo sello, un movimiento solemne se desarrolla ante el trono de Dios. El Apocalipsis describe cómo un ángel se acerca con un incensario de oro y lo llena con incienso, mezclado con las oraciones de los santos, ofreciéndolo sobre el altar celestial. Y de pronto ese incienso, que sube como un aroma fragante, representa las súplicas, los clamores, las lágrimas de aquellos que han sufrido en la tierra, que han esperado la justicia divina, que han entregado sus vidas por causa de la verdad. Es un cuadro conmovedor. Mientras todo calla en el cielo, la única voz que sube es la de los justos, una voz colectiva que clama por vindicación. El clamor de los santos no es nuevo. Desde Abel, cuya sangre clamaba desde la tierra, hasta los mártires perseguidos por causa del Evangelio, la historia ha estado marcada por una constante súplica. ¿Hasta cuándo, Señor, permitirás que la injusticia siga triunfando? ¿Hasta cuándo la sangre inocente manchará la tierra sin respuesta? Este clamor, tantas veces ignorado por los hombres, es escuchado en plenitud en ese silencio celestial. Es como si el universo entero guardara silencio para que las oraciones de los santos sean oídas en su máxima intensidad, sin que nada las opaque. Ese detalle revela algo profundo. Ninguna oración sincera se pierde, ninguna lágrima de los fieles cae al suelo sin ser recogida. El silencio del cielo es la pausa que da protagonismo a la voz de los redimidos. Lo que parecía olvidado, lo que parecía desvanecerse en el tiempo, es en realidad guardado en frascos de oro ante el trono del Altísimo. Cada súplica por justicia,
Cada ruego por la venida del reino, cada clamor por el retorno de Cristo se suma a esa nube de incienso que finalmente llena el templo celestial. Y en ese momento Dios responde. El ángel toma el incensario, lo llena con fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y entonces se oyen truenos, relámpagos y terremotos. El clamor de los santos no fue en vano. Desata la acción divina. El juicio que sigue es, en parte, respuesta a las oraciones de los fieles. Esto nos enseña que la oración no es un simple rito piadoso, sino un arma poderosa que mueve el cielo, que acelera el cumplimiento de la profecía, que conecta el sufrimiento humano con la justicia divina. Este cuadro también nos recuerda que la historia de la fe está escrita con lágrimas y sangre. Los santos de todos los tiempos han sido perseguidos, encarcelados, despreciados, torturados y asesinados. Sin embargo, sus voces no fueron apagadas. Puede que los tribunales humanos los hayan condenado al silencio, pero sus oraciones siguieron subiendo al cielo y en ese momento solemne del séptimo sello son finalmente reconocidas y respondidas. El clamor de los santos es el eco de la fidelidad humana ante la adversidad, y ese eco llega intacto al corazón de Dios. Para los que sufren hoy, este pasaje es un recordatorio de esperanza. Tus oraciones no son ignoradas, tus lágrimas no son inútiles, tu clamor no se desvanece en el aire. Están siendo almacenados en el cielo y llegará el momento en que se unirán al incienso de todos los justos para provocar la respuesta divina. El silencio del cielo no es indiferencia, es atención. Es la muestra de que Dios detiene todo lo demás para escuchar con claridad el clamor de su pueblo. Sin embargo, este mismo clamor será testimonio contra los que rechazaron la verdad y persiguieron a los fieles, porque las oraciones de los santos serán la evidencia de que hubo testigos, de que hubo mártires, de que hubo quienes permanecieron firmes en la fe mientras el mundo se hundía en la corrupción. Y cuando ese clamor se eleve en medio del silencio, será como una acusación celestial contra los impíos, recordándoles que despreciaron la misericordia y derramaron sangre inocente. Así, el clamor de los santos en el silencio del séptimo sello es a la vez esperanza y juicio, consuelo y advertencia. Para los fieles, es la certeza de que sus voces han sido escuchadas y que su sufrimiento no fue en vano. Para los impíos, es el recordatorio de que toda injusticia será confrontada y castigada. Y para todos nosotros, es una invitación a orar con más fervor, a clamar con más insistencia, a no cansarnos de levantar nuestra voz, porque llegará el día en que ese clamor será respondido en la forma más solemne y definitiva. Bloque 6. El peso de la historia. El silencio del séptimo sello no solo refleja el juicio que está por venir, sino que también concentra en un solo instante el peso entero de la historia humana. Es como si todos los siglos de dolor, de pecado, de guerras, de clamor y de espera se condensaran en ese intervalo solemne. El universo entero se detiene porque lo que está en juego no es un evento aislado, sino la conclusión de la batalla más larga y más sangrienta jamás librada, el gran conflicto entre el bien y el mal. El día que todo callará será el día en que los tiempos converjan, en que las generaciones se unan en un mismo punto, en que cada acto humano encuentre su desenlace final. Pensemos en lo que ese silencio significa en relación con la historia del mundo. Desde que el pecado entró en el Edén, la humanidad ha estado marcada por la violencia y la corrupción, las guerras de los imperios, las persecuciones de los fieles, la injusticia social, la esclavitud, las hambrunas, las pestes, los genocidios. Todo eso ha quedado registrado en los libros de la eternidad. Cada lágrima derramada, cada sangre inocente que clamó desde la tierra,
cada clamor de justicia se ha ido acumulando a lo largo de los siglos. Y cuando el séptimo sello se abre, ese peso de la historia no se ignora ni se minimiza. Es reconocido en silencio, porque la hora de la retribución ha llegado. El cielo calla, porque entiende la magnitud de lo que está por ocurrir. No se trata solo de ejecutar juicios sobre la tierra. Se trata de cerrar un capítulo que comenzó con la rebelión de Lucifer en el cielo y que se extendió hasta el corazón de la humanidad. El silencio marca el momento en que ese conflicto alcanza su clímax definitivo. El peso de la historia recae sobre ese instante, porque cada acontecimiento, cada decisión, cada vida que pasó por este mundo será tomada en cuenta en el juicio. El silencio del séptimo sello también nos muestra que el juicio divino no es improvisado. Dios no actúa con ligereza ni con impulsos emocionales. Todo ha sido cuidadosamente registrado, todo ha sido pacientemente esperado, todo ha sido juzgado con absoluta justicia. El peso de la historia está en los libros abiertos, en los registros que nadie puede alterar, en los testimonios que no pueden ser borrados. Y cuando el cielo calla, es porque todo está listo para que ese peso se descargue de manera definitiva. Este momento nos recuerda que la historia de la humanidad no es un ciclo interminable sin propósito. Tiene un inicio y tendrá un final. Y ese final no estará determinado por los poderosos de la tierra, ni por los dictadores, ni por las naciones, ni por las ideologías, sino por el Dios soberano que gobierna desde su trono. El silencio del séptimo sello nos muestra que el fin no será caótico ni accidental, sino el resultado de un plan eterno que ahora se cumple. Todo lo que parecía escapar de control, todo lo que parecía quedar sin respuesta, todo lo que parecía injusto, será finalmente puesto en orden. Para los fieles, este silencio cargado con el peso de la historia es un consuelo. Significa que Dios no olvidó nada, que no pasó por alto el sufrimiento, que no ignoró las lágrimas. Todo está escrito, todo está considerado, y ahora todo será respondido. Pero para los impíos es una condena, porque significa que sus actos también están registrados, que su rebeldía no quedará impune, que sus crímenes no quedarán ocultos. El silencio del cielo es la antesala de la revelación de todo lo escondido, y nadie podrá escapar de la verdad. Hoy, cuando leemos este pasaje, deberíamos sentir el peso de la historia también sobre nosotros. Cada día, cada decisión, cada palabra contribuye a ese registro eterno. Y aunque a veces pensemos que nuestras acciones se pierden en el olvido, la Biblia asegura que nada queda fuera de la mirada divina. El día que todo callará será el día en que lo pequeño y lo grande, lo público y lo secreto, lo glorioso y lo vergonzoso se unan en un mismo juicio. Ese silencio será el reconocimiento solemne de que la historia ha llegado a su fin y que el peso de todo lo vivido ahora descansa en las manos del juez justo. Bloque 7. La misericordia que se retira. El silencio del séptimo sello revela algo aún más estremecedor. Es la señal de que la misericordia ha llegado a su límite y está a punto de retirarse. Durante siglos, la voz del cielo ha ofrecido oportunidades, ha enviado profetas, ha mostrado señales, ha extendido perdón y gracia sobre un mundo que, en su mayoría, ha respondido con indiferencia o burla. Pero ese día, el día que todo callará, la misericordia que tanto tiempo se derramó sobre la humanidad se detendrá. No porque Dios sea débil o caprichoso, sino porque el tiempo de gracia habrá cumplido su propósito y ya no tendrá sentido prolongarlo. La Biblia enseña que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Su paciencia ha sostenido al mundo mucho más de lo que merecía. Cada amanecer, cada respiro,
Cada oportunidad de arrepentimiento ha sido un acto de misericordia. Sin embargo, la paciencia de Dios no es infinita en el marco del tiempo humano. Habrá un día en que el que es santo seguirá siendo santo y el que es injusto seguirá siendo injusto. Ese decreto irrevocable marcará el cierre definitivo de la puerta de la gracia. El silencio del cielo es la confirmación de que ese momento ha llegado. La misericordia se retira y la justicia ocupa su lugar. Este concepto debería estremecernos, porque estamos tan acostumbrados a pensar que siempre habrá una nueva oportunidad, que siempre habrá un mañana, que confundimos la paciencia de Dios con indiferencia. Pero el silencio del séptimo sello nos recuerda que la misericordia tiene un fin. Igual que en los días de Noé, cuando la puerta del arca se cerró, y quienes habían ignorado la advertencia quedaron fuera, llegará un día en que la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Y en ese instante, el mundo descubrirá con horror que ya es demasiado tarde. El retiro de la misericordia no significa que Dios cambie de carácter. Al contrario, es precisamente porque Dios es justo que no puede permitir que el pecado siga gobernando eternamente. La misericordia abre un espacio para el arrepentimiento, pero cuando ese espacio se agota, la justicia debe manifestarse. El silencio en el cielo es el testimonio de que ese cambio ya se ha producido. Las trompetas están a punto de sonar, los juicios están listos para ser derramados y la humanidad enfrentará las consecuencias de haber despreciado la gracia. Para los fieles, este momento será agridulce. Por un lado, la tristeza de saber que la misericordia se ha retirado para los que rechazaron a Dios. Por otro, la esperanza de que finalmente la justicia traerá liberación. Es el momento en que el sufrimiento se acaba para los santos, pero también el momento en que los impíos descubrirán la magnitud de su error. Para ellos, el silencio será aterrador, porque entenderán que la misericordia que despreciaron ya no volverá. Hoy vivimos en el tiempo de esa misericordia extendida. Todavía podemos arrepentirnos, todavía podemos clamar al Señor, todavía podemos buscar su rostro y hallar perdón. Pero este pasaje nos recuerda que no podemos abusar de esa gracia indefinidamente. Cada día que pasa es un día menos en el calendario de la misericordia. El día que todo callará será el día en que la gracia se retire definitivamente y no habrá segunda oportunidad. La retirada de la misericordia es también un acto de justicia hacia los fieles que sufrieron, porque mantener al mundo indefinidamente bajo el reinado del mal sería cruel. El retiro de la gracia abre paso a la redención final de los que han esperado pacientemente la intervención de Dios. Por eso, aunque solemne y dolorosa, esta escena es también una buena noticia para los redimidos. El pecado no reinará para siempre. El sufrimiento no será eterno, la injusticia no quedará sin respuesta. Así, el silencio del séptimo sello no solo anuncia juicios, sino que proclama que la misericordia se retira y la historia entra en su fase final. Para quienes todavía tienen vida y oportunidad, este mensaje es un llamado urgente. Aprovecha la gracia mientras está disponible, porque llegará un momento en que el cielo callará y la puerta se cerrará, y entonces ya no habrá clamor ni súplica que pueda cambiar el destino. El día que todo callará será el día en que la misericordia se retire para siempre, y lo único que quedará será la justicia de un Dios santo que hace todas las cosas rectas. Bloque 8. El preludio del caos. Tras el silencio del séptimo sello, el Apocalipsis describe el inicio de una serie de acontecimientos que estremecen a la humanidad. El sonido de las trompetas. Cada trompeta es como un eco del juicio divino, un recordatorio de que la misericordia ya se ha retirado y de que el tiempo de gracia ha concluido.
El silencio no era un final en sí mismo, sino una pausa cargada de tensión que abre paso al caos, al derramamiento de juicios sobre la tierra. Es el preludio de una crisis sin precedentes, un punto de no retorno en el que la justicia de Dios se manifiesta con poder irresistible. El primer ángel toca la trompeta y fuego, mezclado con sangre, cae sobre la tierra, quemando la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel hace sonar la suya, y algo como una gran montaña ardiendo se precipita al mar, convirtiendo la tercera parte de las aguas en sangre y destruyendo a una gran cantidad de seres vivientes. El tercero hace caer una gran estrella ardiente llamada Ajenjo, que envenena las aguas y provoca la muerte de multitudes. El cuarto ángel oscurece la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, sumiendo al mundo en tinieblas. Y lo que sigue es aún más terrible. Plagas demoníacas, ejércitos sobrenaturales, catástrofes globales que transforman la tierra en un escenario de dolor y desesperación. Este preludio del caos muestra que el juicio divino no es solo un concepto espiritual, sino una realidad concreta que afecta al mundo físico. La tierra, el mar, los ríos, los astros, todo el orden creado comienza a tambalearse. El cosmos entero parece desmoronarse bajo el peso de la ira divina. Y todo esto ocurre no por azar, sino como respuesta a una humanidad que despreció la misericordia y eligió la rebelión. Lo que parecía estable, lo que parecía eterno, lo que parecía confiable, se derrumba en cuestión de instantes. Es como si el Creador retirara su mano protectora y dejara que la creación misma se volviera contra el hombre que la corrompió. El preludio del caos también tiene un carácter espiritual, porque detrás de las trompetas hay un recordatorio solemne. El pecado trae consecuencias. Las catástrofes no son caprichos de un Dios vengativo, sino la revelación del costo real de la rebelión humana. Cada trompeta es una advertencia final, un juicio parcial que anticipa el juicio definitivo. Son señales que muestran que el reino de este mundo está llegando a su fin y que solo aquellos que están sellados por Dios podrán resistir lo que viene. Para los fieles, este preludio será aterrador en apariencia, pero también será la confirmación de que las profecías son verdaderas. Verán en esos juicios la prueba de que el Cordero sigue en el trono, de que la historia sigue bajo control divino, de que el sufrimiento no es eterno. Para los impíos será pánico absoluto. Intentarán explicar las catástrofes con teorías humanas, con explicaciones científicas, con argumentos políticos, pero en el fondo sabrán que es el juicio de Dios. El caos será su herencia, porque rechazaron la paz que el cielo ofrecía. Este preludio del caos nos recuerda que el mundo no terminará en un colapso aleatorio, sino en una secuencia ordenada de juicios divinos. El silencio del cielo da paso a un estruendo que nadie podrá detener. Las trompetas no son solo símbolos, son realidades que estremecerán el planeta y que revelarán que el reino de los hombres ha llegado a su fin. Y lo más solemne es que, a pesar de todo este caos, muchos seguirán endureciendo sus corazones, maldiciendo a Dios en lugar de arrepentirse. Así de profundo es el engaño del pecado. Hoy, mientras todavía estamos en el tiempo de gracia, este preludio del caos debe servirnos como advertencia. No podemos vivir como si la historia fuera a continuar indefinidamente, como si la tierra fuera a mantenerse siempre igual. La Biblia es clara. Llegará un momento en que el orden del mundo se derrumbará bajo el peso del juicio divino. Y en ese día, quienes no estén preparados caerán en la desesperación. El preludio del caos está escrito, y su sombra ya se extiende sobre nuestro presente. El silencio del cielo pronto dará lugar al estruendo de las trompetas, y entonces se cumplirá lo que estaba anunciado. El fin ha llegado. Bloque 9. El temor de los impíos.
Cuando el silencio del cielo dé paso al estruendo de las trompetas y al desatar de los juicios, la reacción de los impíos no será arrepentimiento sincero, sino temor paralizante y desesperación absoluta. El Apocalipsis describe cómo los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los poderosos, junto con esclavos y libres, correrán a esconderse en cuevas y entre las peñas de los montes, clamando a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero». Ese clamor revela el pánico de quienes durante toda su vida despreciaron la gracia y ahora se enfrentan cara a cara con la justicia. Es el miedo de los que saben que ya no hay salida, de los que entienden que su destino está sellado. El temor de los impíos será diferente a cualquier miedo humano. No será el miedo a perder riquezas, a la enfermedad o a la muerte física. Será un terror existencial, una angustia que perfora el alma, porque sabrán que están en las manos del Dios al que rechazaron. El mismo Cordero que extendió misericordia en la cruz, ahora se les aparece como juez, y en su presencia no hay defensa, no hay excusa, no hay argumento. El silencio del cielo que precedió al juicio se convertirá en un silencio interior para ellos. La voz de la conciencia recordando todas las oportunidades perdidas, cada llamado ignorado, cada lágrima despreciada. Ese eco interno será tan aterrador como los mismos juicios externos que caerán sobre la tierra. El temor de los impíos también se manifestará en incredulidad. Muchos intentarán negar lo que ven con sus propios ojos, buscando explicaciones naturales, aferrándose a teorías humanas, culpando a otros por la desgracia que los rodea. Pero en lo profundo sabrán que lo que ocurre es el cumplimiento de las profecías, y esa certeza los desgarrará, porque el conocimiento sin obediencia es condenación. Ellos sabrán la verdad, pero ya será demasiado tarde para actuar. En medio de este terror, se revelará la fragilidad de los sistemas humanos, los gobiernos, las instituciones, las riquezas acumuladas, la ciencia en la que confiaron. Nada podrá protegerlos. Todo lo que construyeron para sentirse seguros se derrumbará como castillos de arena ante la marea. El temor de los impíos no solo será espiritual, será práctico. Descubrirán que todo lo que creyeron estable era falso, y en ese desmoronamiento quedarán expuestos y desnudos ante la mirada del Dios eterno. El contraste con los justos será evidente. Mientras los impíos se esconden, tiemblan y claman a las rocas, los fieles, aunque perseguidos y probados, encontrarán paz en medio del caos. Esa diferencia demostrará que el temor de los impíos no es simplemente miedo a la destrucción, sino terror frente a la santidad de Dios que no soportan. Porque el mismo fuego que purifica a los santos será el fuego que consume a los rebeldes. Este cuadro debería llevarnos a reflexionar profundamente hoy. ¿De qué lado estaremos cuando llegue ese momento? ¿Del lado de los que confían en el Cordero y pueden enfrentar su venida con esperanza? ¿O del lado de los que tiemblan de terror porque saben que no hay escapatoria? El temor de los impíos no es inevitable para todos. Es la consecuencia de haber vivido rechazando la gracia. Quienes hoy acepten la voz de la misericordia no tendrán que experimentar ese pánico cósmico. El día que todo callará y el juicio comience, el temor de los impíos será la mayor prueba de que Dios es justo, porque ellos mismos confesarán con sus labios lo que negaron con sus vidas, que Cristo es el Señor, pero lo harán desde el miedo, no desde la fe. Y ese miedo será eterno, porque sabrán que nunca volverán a escuchar la voz de la misericordia. Su clamor a las rocas será la confesión más amarga de la historia.
que tuvieron la oportunidad de escuchar y responder, pero eligieron cerrar los oídos, y ahora, frente a la ira del Cordero, su temor será la antesala de su condena eterna. Bloque 10. La esperanza de los justos. En medio del silencio cargado de juicio y del terror que dominará a los impíos, habrá una realidad opuesta, un contraste glorioso que llenará de fuerza a los fieles. La esperanza de los justos. Mientras el mundo tiemble, mientras los poderosos huyan y mientras las naciones se derrumben bajo el peso de los juicios, aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero experimentarán una paz que el caos no podrá destruir. Para ellos, el silencio del cielo no será vacío ni condena, sino preludio de liberación. Comprenderán que el Dios al que sirvieron en la fe, muchas veces en soledad, muchas veces en lágrimas, ahora ha llegado para vindicarlos. La esperanza de los justos se basa en la promesa de que el mismo Cristo, que murió en la cruz y resucitó con poder, volverá por segunda vez, no ya en humillación, sino en gloria y majestad. Esa esperanza los ha sostenido a lo largo de la historia, en medio de persecuciones, cárceles, hogueras, guerras y sufrimientos. El Apocalipsis describe a este grupo como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No son perfectos en sí mismos, sino redimidos por la gracia, perseverantes en la fe, obedientes a pesar de la oposición del mundo. El día que todo callará, será para ellos la confirmación de que no creyeron en vano, de que su esperanza no fue una ilusión. Cuando los juicios se desaten sobre la tierra, los justos sabrán que esas calamidades no son su condena, sino el preludio de su liberación. Verán en cada trompeta, en cada señal, la prueba de que Cristo está cumpliendo lo que había prometido. Y aunque sus corazones se estremezcan ante la magnitud de los acontecimientos, encontrarán refugio en la certeza de que están sellados por el Espíritu Santo, apartados para la salvación. Su esperanza no será ingenuidad, será convicción basada en la fidelidad del Dios que nunca falla. Esa esperanza es descrita como ancla del alma, firme y segura. No se sostiene en circunstancias, no depende de que la vida sea fácil, sino que se arraiga en la promesa eterna de un reino que no puede ser conmovido. Los justos saben que después del silencio vendrá la voz de la trompeta final, y que esa voz llamará a los muertos a la vida y transformará a los vivos en inmortales. La esperanza de los justos es escuchar las palabras más anheladas de la historia. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El contraste con los impíos será absoluto. Mientras ellos clamen a las rocas para escapar, los justos levantarán sus ojos al cielo, porque su redención estará cerca. Lo que para unos será terror, para otros será gozo indescriptible. Lo que para unos será condena, para otros será victoria. Esa dualidad revela que el mismo acontecimiento será interpretado de maneras opuestas según el estado del corazón. Y ese día la esperanza de los justos brillará como una antorcha en medio de la oscuridad. Hoy, esa esperanza debe animarnos a permanecer firmes. No vivimos tiempos fáciles, el mundo está lleno de violencia, corrupción, guerras y engaños. Pero cada una de esas señales nos recuerda que la venida de Cristo está más cerca. La esperanza de los justos no es un optimismo vacío, es la seguridad de que la historia está en manos del Dios soberano. Y esa seguridad nos invita a vivir preparados, a no temer lo que viene, a mantenernos fieles incluso cuando todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse. El día que todo callará será el mismo día en que los justos escucharán la voz más dulce jamás pronunciada, la de su Señor llamándolos por nombre. Y en ese instante toda lágrima será enjugada, todo dolor será borrado, toda injusticia será corregida.
La esperanza de los justos no será más una espera, será una realidad gloriosa. Por eso, aunque el silencio del cielo estremecerá a los impíos, para los fieles será la señal de que la eternidad comienza. Bloque 11. La decisión ineludible. El silencio del séptimo sello no es solamente un acontecimiento cósmico, ni un detalle profético destinado a llenar páginas de interpretación teológica. Es, sobre todo, una llamada directa a cada corazón humano. Ese silencio cargado de juicio, que anuncia el fin de la gracia y la irrupción definitiva de la justicia divina, nos coloca frente a una realidad que no podemos evadir: la necesidad de decidir. El día que todo callará no permitirá neutralidad. Nadie podrá permanecer indiferente ni refugiarse en excusas. La decisión será ineludible, porque cada alma tendrá que dar respuesta a las voces del cielo. La Escritura es clara: mientras hoy se escucha la voz del Espíritu, el hombre puede arrepentirse, puede buscar el perdón, puede hallar refugio bajo la sangre del Cordero. Pero cuando el cielo guarde silencio y se cierren las puertas de la gracia, esa oportunidad habrá pasado. Por eso, la decisión no se toma mañana, ni en un tiempo futuro incierto, ni en el último segundo de vida. La decisión debe tomarse hoy, mientras la voz de Dios aún resuena en las conciencias. El silencio profético nos recuerda que la demora es peligrosa, que la indiferencia es letal, que la tibieza espiritual es el camino más rápido hacia la condenación. Esta decisión ineludible no se trata de elegir una religión o afiliarse a una institución. Se trata de una entrega total a Cristo, de una transformación radical que cambia la vida entera. Se trata de escoger entre dos destinos eternos: vida con Dios o separación eterna de Él. No hay términos medios, no hay tercera opción. El que no se decide ya está decidiendo en contra, porque la indiferencia es también rechazo. Ese es el peso del silencio. Obliga a cada uno a definirse, a colocarse en un lado u otro de la historia. El enemigo de las almas buscará convencer al hombre de que puede posponer su decisión, que todavía queda tiempo, que basta con una confesión superficial en el último momento. Pero la Biblia advierte que ese engaño es mortal. Cuando el cielo calla, cuando la misericordia se retira, cuando los juicios comienzan a caer, será demasiado tarde para reaccionar. La decisión ineludible no es un acto futuro, es un llamado presente. Y cada día que pasa sin rendirse a Cristo es un día más cerca de ese silencio eterno que marcará el final de toda oportunidad. El contraste entre el temor de los impíos y la esperanza de los justos nos muestra que la diferencia no está en las circunstancias externas, sino en la decisión tomada antes. Los dos grupos enfrentarán los mismos eventos, verán las mismas señales, escucharán los mismos juicios, pero mientras unos clamarán aterrorizados a las rocas, otros levantarán sus ojos con esperanza. Esa diferencia se define hoy, en la intimidad de la conciencia, en la rendición sincera al Creador. Por eso, este mensaje no es una teoría abstracta, es un llamado urgente a tu vida. La decisión es personal, no puede delegarse en padres, en líderes religiosos, en tradiciones o en comunidades. Cada ser humano tendrá que responder individualmente a las voces del cielo. Y esa respuesta determinará el destino eterno. El día que todo callará será la confirmación de lo que ya decidimos en la vida diaria. Si aceptamos la gracia o la rechazamos, si obedecimos al Cordero o seguimos la voz del mundo. Así, el silencio del séptimo sello se convierte en espejo para nuestras almas. Nos obliga a preguntarnos: ¿qué estoy decidiendo hoy? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o la estoy ignorando? ¿Estoy preparando mi vida para ese día o me estoy engañando con la ilusión de que siempre habrá más tiempo?
La decisión es ineludible y no puede postergarse indefinidamente. Cuando el cielo calle, será demasiado tarde para hablar. Ahora es el momento de responder, de escoger la vida, de consagrarse al Dios que todavía extiende su mano. Bloque 12. Conclusión solemne. El día que todo callará no es una imagen poética ni una metáfora sin peso. Es una realidad profética que nos advierte que el cielo mismo se detendrá en silencio, que la misericordia se retirará, que el juicio tomará su lugar y que cada ser humano quedará frente a su destino eterno. Ese silencio descrito en Apocalipsis 8:1 es la confirmación de que Dios no hablará para siempre con voces de advertencia, que llegará el momento en que las palabras se apaguen y solo quede la ejecución de lo que fue anunciado. Y cuando ese día llegue, los que respondieron a la voz de la misericordia encontrarán salvación, mientras que los que la rechazaron quedarán atrapados en un temor indescriptible. A lo largo de este mensaje hemos visto cómo ese silencio es contraste, cómo está cargado de juicio, cómo recoge el clamor de los santos, cómo carga sobre sí el peso de la historia, cómo anuncia el retiro de la misericordia y cómo se convierte en preludio del caos. Hemos contemplado el temor de los impíos y la esperanza de los justos, hasta llegar a la verdad más solemne. La decisión es ineludible. No habrá neutralidad cuando todo calle. El mismo silencio será testigo contra los indiferentes, porque demostrará que tuvieron tiempo y lo desperdiciaron, que tuvieron oportunidades y las despreciaron. Por eso, este mensaje no puede terminar sin un llamado directo a tu vida. No permitas que el ruido del mundo te distraiga de la voz de Dios. No pospongas tu decisión confiando en un mañana que quizá no llegue. No te engañes pensando que el silencio del cielo está lejos, porque los signos de los tiempos nos gritan que está cerca. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de abrir tu corazón. Hoy es el tiempo de consagrarte. El día que todo callará puede llegar de repente, y solo quienes estén firmes en Cristo podrán enfrentar ese silencio con esperanza en lugar de terror. La pregunta final que queda ante ti es sencilla y al mismo tiempo decisiva. ¿Qué harás con este mensaje? ¿Responderás con fe, arrepentimiento y obediencia o lo dejarás pasar como una advertencia más entre tantas? El cielo no calla todavía. Todavía resuena la voz del Espíritu llamando a las conciencias. Todavía se escucha la invitación de la cruz. Todavía hay gracia disponible. Pero cuando llegue el silencio profético, ya no habrá vuelta atrás. Tu respuesta de hoy definirá tu eternidad. Por eso te invito con toda solemnidad a consagrar tu vida al Señor ahora mismo. Dobla tus rodillas, clama por perdón, abre tu corazón a Cristo y recibe la paz que solo Él puede dar. Y si este mensaje ha tocado tu vida, quiero animarte a dar un paso más. Suscríbete a este canal, comparte este video con tus familiares y amigos y comenta aquí abajo tu decisión de seguir a Cristo. Tu testimonio puede ser luz para otros en este tiempo de oscuridad. No es solo un gesto digital, es parte de la misión de preparar al mundo para el día en que todo callará. El silencio del séptimo sello está más cerca de lo que creemos. Que tu vida no quede atrapada en la indiferencia. Que tu corazón no se endurezca frente a la gracia. Que tu decisión hoy sea rendirte al Cordero que dio su vida por ti y que volverá pronto en gloria. Porque cuando todo calle, lo único que importará será haber escuchado y respondido a tiempo.